el tema del veto a la ley jubilatoria, todo ese movimiento que se dio en la propia presentación del presupuesto, con algunos diputados que ni siquiera quisieron ir, con otros que fueron pero no se privaron de tener cruces con el presidente. En base a todo eso vamos a tratar de ver qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede seguir con este proyecto de ley de presupuesto 2025 que ya está en manos de los legisladores. Vamos a estar charlando de esto con el analista Miguel Ponce, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Alegría estar de nuevo contigo. Es muy Bueno, lo mismo importante. de mi lado. Contame qué te dejó esta presentación del presupuesto y sobre todo, ¿qué crees que viene ahora? Correcto, correcto. Por suerte, el día de hoy va a ser un paréntesis, por lo menos en estas horas de este reflujo posterior a lo que fue la noche del domingo. ¿Por qué? Y porque todo el mundo está en un mundo económico, el que tiene que tomar decisiones, los sectores empresarios, las cámaras, están muy atentas, yo diría a nivel mundial, por primera vez, de qué va a ocurrir esta tarde en la conferencia de prensa de Jerome Powell, ¿no es cierto?, el capo de la Fed, si la tasa va a bajar 25 o 50. Hablé hace un rato con gente en Washington y dicen que ha crecido fuertemente la probabilidad de que sea 50 y no 25 puntos básicos, lo cual es un hecho importante. Bueno, de esto se está hablando ahora, eclipsando esto que vos traes de alguna manera, pero no pudiendo impedir los efectos, ¿no es cierto?, de bola de nieve que ha generado la charla del presidente. Primer asunto, yo te diría que el único número, recordemos, que dio en el discurso fue la cifra de 60.000 millones de dólares que le pedía de ajuste a las provincias que ya habían sido ajustadas, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Por el quite de obra pública, el quite de las transferencias, etcétera. Ahora le pide un achicamiento de 60.000. Hecho que nos pareció desmesurado en su momento cuando lo escuchamos por primera vez y nos sonó ese número, porque todos no pudimos evitar asociar a los 54.000 millones del stand-by, es decir, esto es más que el Claro. stand-by del Fondo Monetario. Por suerte, yo te diría, antes de 12 horas, de que pasaran las 12 horas a las 9 de la mañana del lunes, El gobierno vino le el hizo precio a recurso las provincias y los 60.000 pasaron a ser 30 o 20 20, o quién sabe cuánto. 20. Así es, se espera, agarra a la mañana y dice, no, el presidente se equivocó, hubo un error en las cifras, lo que le escribieron no era eso, va a ser 20. Ahora, esto no acalló. Yo hablé con dos gobernadores de distintos sectores, aunque hasta ese momento ambos habían jugado muy fuertemente, inclusive en la elaboración y en la conformación del Pacto de Mayo, y la preocupación era tremenda. ¿Por qué? Dijeron, esto no nos alcanza, urgente, hay que hacer un Zoom. Y salió el Zoom con Franco y Caputo. Y allí, por supuesto que de 60, la cifra esa ni se habló de 20, algunos dijeron, Franco llegó a decir, inclusive todo ese número tenemos que discutirlo, después se retiró Francos, y Caputo llegó a reconocer de que está todo en hablar. ¿Por qué? Porque los gobernadores fueron muy fuertes, fueron muy contundentes. De hecho, le están pidiendo ya con quien yo estoy más cerca o más en contacto, diríamos, fluido, que es Puyaro, le están pidiendo que retire la firma, amague con retirar la firma del Pacto de Mayo, porque hay una situación muy particular, Fernando, a vos no se te escapará. Todos los que conformaron esa definición a favor de la ley de bases primero, y que luego muchos de ellos acompañaron el mantenimiento del veto, de la manera que sea. Después vamos a entrar a tocar, si querés, los detalles de cómo se lograron ambas cosas, embajadas de por medio o nombramientos en Yacyretá y en otros para conseguir los números. Al margen de eso, las provincias que habían escuchado que por supuesto le iban a transferir lo que no habían transferido hasta ese momento desde la administración central. En lugar de que esto era la expectativa mayor que tenían, escuchan que les van a pedir un mayor ajuste sobre el ajuste. Y yo pregunto, ¿quién tiene que votar el presupuesto? El presupuesto lo tienen que votar representantes de esas provincias. Van a venir a votar después de lo ocurrido, de que no le cumplieron las promesas anteriores, sino que le agravaron el cuadro de situación, van a venir a levantar la manito a decir sí, que nos sigan ajustando y nos sigan apretando. Entonces uno se pregunta,
sin sacar conclusiones apresuradas. ¿El gobierno quiere que le aprueben el presupuesto o no? Y acá viene O la quiere segunda. tener una buena excusa, una excusa bien sólida para Ahí decir, está. bueno, como no me aprobaron el presupuesto, déjenme manejar discrecionalmente los fondos, déjenme mover partidas por decreto, etcétera, etcétera. Exacto, Fernando. Son dos las situaciones ahí. Uno, la prórroga del presupuesto del 2023, ¿no es cierto? Por segundo año consecutivo, hecho que ya generaría un impacto en los mercados afuera no muy saludable, no ayuda a achicar incertidumbres, no ayuda para el tema de las inversiones desde ya. Y el segundo elemento, es decir, es la lucha del discurso, ¿no es cierto? La lucha de los relatos. Todo lo que no pueda hacer es porque no me aprobaron el presupuesto. Claro. Hubiera podido mejorarle a los jubilados, hubiera podido mejorarle a los docentes si tuviera un presupuesto. No lo puedo hacer, me dejaron con las manos atadas. Y desde ese lado viene. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mayor esfuerzo a realizar de aquí a las elecciones por parte del gobierno en este tema? Y tal vez inclusive sea el objetivo electoral del año que viene. No es ganar la elección, es consolidar, por eso se entiende lo del asado ayer, consolidar el número de un tercio, porque el número de un tercio me garantiza que a partir de ahora, si lo conformo, puedo gobernar por decreto, por Claro. DNU, porque se achica la posibilidad de que me lo reboten como ocurrió con el de los jubilados. Y segundo asunto, más importante en términos de mensaje político hacia afuera, estoy aventando toda posibilidad de juicio político. De un juicio político que ponga, obviamente, en situación de conflicto la duda de si concluye o no el mandato. Para eso sí es importante la lectura que pueden hacer los mercados. Por eso, acá está, yo te diría, muy dinámicamente, muy líquida la situación para ver cómo evoluciona y tenemos que estar muy atentos. Por eso no es menor lo que vos decías recién, dentro de la construcción de este tercio para blindar la crisis de la Unión Cívica Radical. Yo creo que obviamente ese bloque no puede seguir junto, te voy a decir por qué. Porque en el comunicado, como decimos nosotros, del bloque presidido por Rodrigo de Milei, el comunicado de ayer, lo que dice y oculta, o por lo menos no lo adelanta, es qué va a hacer el presidente del bloque con los diputados a los que le permitió participar ayer, por eso logró tener el numerito que tuvo, o perdón, por eso no tuvo el número que debió haber tenido en términos de resultado, cuando el comité de conducta, el tribunal de conducta, resuelva por 3-0 la expulsión del partido de esos diputados. ¿Los va a seguir convocando? Cuando ya no haya... Bueno, esto lo vamos a conocer en horas, tal vez un día, 2 días. Los tres garantizan, los tres integrantes son Barrios Arrechea de Misiones, Alicia Tate de Santa Fe y Pedro Tunesi de la provincia de Buenos Aires. Los tres, uno que los conoce de muchos años, saben que van a opinar por la expulsión. Bien, con lo cual vos ahí prevés que el bloque definitivamente quede partido. Sin duda, yo creo que vamos hacia un bloque presidido seguramente por Carabajal de Formosa y el resto que va a tener con De Loredo básicamente con un apoyo. Yo lo acabo de decir en la televisión mendocina, el principal soporte hoy que le queda a De Loredo es Cornejo. Está claro, está claro. Miguel, quiero preguntarte también por la parte de las previsiones que trae este presupuesto, al margen de ese ajuste, ese mega ajuste de 60.000 millones de dólares, que en pocas horas nada más se redujo a la mitad, o sea que claramente es un número tirado al aire, que no tenía ningún sustento. Uno más tirado al aire. Uno más. Bueno, quiero preguntarte por los otros números, las proyecciones básicas, la proyección de inflación y de crecimiento y de dólar para el año próximo. ¿Qué conclusión sacás de eso? Bueno, el mercado ha preferido, ha elegido creerle. Si yo tengo que aferrarme a qué pasó con los dólares, a qué pasó con el riesgo país, a qué pasó con los bonos afuera, ¿no es cierto? Pero ya han empezado a haber replanteos. De hecho, ayer fue un día de correcciones. Ayer martes, correcciones de las buenas reacciones que había habido el lunes. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque no solo está en cuestionamiento
la cifra de inflación para el año que viene, sino que está en cuestionamiento el cierre inflacionario para este año. Para que pudiéramos llegar a la cifra planteada por el presidente de cierre del 2024, tendríamos que tener de aquí hasta fin de año un promedio de 1.2 de inflación mensual. Cuando venimos sin poder bajar del 4, sin poder romper el piso del 4, suena difícil. El único dato positivo de las últimas horas que podría generar alguna duda de un posible cumplimiento, que yo no lo creo, es sin embargo el cierre de mayoristas que se conoció ayer, la inflación núcleo mayoristas que se conoció ayer, que va en un descenso continuo. Fíjate vos la diferencia entre el IPC y la mayorista núcleo. Está en 40 y casi 50 desde enero acá, mientras que la otra está arriba del 90, al doble. Por lo tanto, uno podría decir, si se consolida eso, podemos arrimar el bochín a lo prometido por el presidente. No creo el cumplimiento. El segundo, el del crecimiento, es mucho más tremendo. Si vos decís que el año que viene vas a crecer 5, pero este año estás cayendo casi 4, estás diciendo que tu rebote es de un gap de casi 10, 9 y chirolitas, ¿no es cierto? Y esto suena muy difícil. Esencialmente, ¿por qué? Porque cada punto de crecimiento de PBI tiene una correlación matemática con 3 puntos de crecimiento de importaciones. Importaciones implica dólares disponibles. No se ve un sendero de recomposición de reservas cuando estás partiendo de 6.400 millones de dólares hoy en netos negativos en el Banco Central. Y no aparece ese sendero. ¿Por qué no aparece tampoco ese sendero? Porque lo que te está diciendo con los valores de dólar, el de dólar final del año que viene, 1.200 y chirolas, Es te que no está vamos a diciendo que salir el del cepo cepo. se mantiene, que el cepo se mantiene, que el crawling peg va a estar en 2 o en menos de 2 para llegar a ese número y que por lo tanto el retraso cambiario va a seguir. ¿Cuál es el aliciente entonces para liquidar que va a tener el campo? ¿Ahora o en la próxima gruesa? Difícil, no se ve. Está claro que también esa señal acerca del dólar, si bien le trae al gobierno un poco de oxígeno político, porque siempre es bueno para cualquier gobierno tener al dólar controlado, está claro que abre perspectivas muy negativas para lo que va a ser la liquidación de dólares en el año próximo. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo. Gracias a vos, Fernando. Seguimos en contacto. Chau. Miguel Ponce, analista económico, allí dando su visión 2 días después de la presentación del presupuesto, comentando la reacción del mercado y también abriendo algunas dudas, ¿no?, sobre estos números que hay por delante, sobre todo el del ajuste de las provincias.